Vamos a estar orando por aquellos que no estuvieron el día de hoy con nosotros. Pudieron sobrevivir a ese día que nos tanto smog. Estamos aquí, ayudó en los días llenos de humo. Gracias a Dios ya estamos mejor, ¿verdad? Bien. Bueno, ahí tengo el título de la palabra que voy a estar compartiendo este día. Quiero decirte de que este título que ves ahí, la palabra sostendrá nuestra fe. No sé si tenía que llevar una coma ahí, pero básicamente um, quiero decirte que esta prédica de hoy va ligada a lo que hemos estado hablando durante las semanas pasadas. Y quiero hacerte un recuerdo de qué es lo que hemos estado hablando. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de esta serie de sermones que estuvimos compartiendo sobre Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 8, donde la pregunta para nosotros como iglesia y como creyentes era ¿qué necesitamos nosotros para crecer espiritualmente? Porque básicamente ese es uno de nuestros metas, de nuestros puntos, de que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y estábamos usando este pasaje que escribe Pedro a los creyentes de aquel entonces, de aquel momento, donde Pedro les exhorta a que si ellos querían crecer en su vida espiritual, ellos tenían que reconocer que la única forma era conocer a Cristo más y más. Eso te iba a llevar a poder tener un crecimiento espiritual. Bueno, y Pedro llega a un momento donde dice, si tú quieres hacerlo, entonces tienes tú que agregarle virtudes a tu vida. Y estuvimos hablando de que, por ejemplo, las virtudes que yo usamos, como por ejemplo, una virtud es ser una persona honesta. Por ejemplo, hablamos de Abraham Lincoln, de que una de sus virtudes y que la gente le agradaba tanto era que una persona sumamente honrada, honesta. Muchos dicen ahí que eso lo llevó a ser presidente, lo ayudó a hacer a que la gente creyera en él, y muchos lo consideran como el mejor presidente de este país. Hablamos también de que, por ejemplo, las virtudes que tenemos a veces como ser una persona trabajadora, ser una persona sumamente puntual, eso causa beneficios a tu persona, ¿va? Pero Pedro nos dice de que también nosotros tenemos virtudes y virtudes espirituales que nos pueden bendecir y crecer en nuestra vida espiritual, como por ejemplo Pedro dice que nosotros tenemos que añadir virtudes a nuestra fe. Eso nos va a bendecir, nos va a hacer crecer espiritualmente. Pedro dice aquí en este pasaje, donde ya, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, donde nosotros le tenemos que añadir, por ejemplo, a nuestra virtud conocimiento. Y al conocimiento nosotros le tenemos que añadir dominio propio. Y al dominio propio nosotros le tenemos que agregar la paciencia. Nosotros tenemos que agregarle a nuestra paciencia piedad. Y bueno, termina Pedro diciendo, y afecto fraternal y amor. ¿Okay? Todo eso, si nosotros practicamos esas virtudes con diligencia, dice el texto, esto quiere decir que no nada más hoy, el domingo, no nada más ayer, sino que es todo el tiempo nosotros tenemos que ser diligentes, nosotros tenemos que practicarlo. A veces el momento y la situación hace que nosotros nos salgamos de nuestras vidas, pero nuestro trabajo es ir practicando todas estas virtudes. ¿Ah? Bueno, después, Mario nos compartía este sermón de esta parábola de las 10 lámparas. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes que 5 de ellas tenían aceite cuando llegó el novio y 5 de ellas no lo tuvieron? Bueno, fue realmente una prédica que nos bendijo mucho y habló a nuestras vidas. Pero hace 8 días, todo esto está conectado, ¿ok? Y hace 8 días estábamos hablando un poquito más adelante de segunda de Pedro, capítulo 10.
usamos el versículo 10 al 14, donde Pedro nos dice que nosotros, mientras estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo, nosotros tenemos una tarea. Y es de que el Señor Jesucristo nos encuentre viviendo de una forma piadosa, santa, para cuando Él regrese. Y eso tiene que ser nuestro estilo de vida todo el tiempo. Mientras llega el Señor Jesucristo, yo te dije, o mientras nos manda a llamar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, nos cuesta mucho trabajo mantenernos ahí. Por ejemplo, va a haber momentos donde realmente vamos a ser dominados por el momento que estamos pasando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo mantener ese estilo de vida que yo anhelo tanto de serle agradable a Dios? Bueno, quiero decirte que cuando nosotros leemos el Salmo 119, ahí se nos habla cómo nosotros podemos tener una vida más exitosa en nuestro caminar diario. Entonces, el día de hoy yo voy a hablar de unos versículos del Salmo 119. Quiero que tú puedas entender el día de hoy que la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, realmente es lo que sostiene nuestra fe en cada momento difícil de nuestra vida. No creo que nos cueste trabajo en esos momentos donde todo está bien. Es muy fácil de honrar a Dios cuando hay dinero ahí en la cuenta bancaria, cuando estamos sanos, cuando en nuestra casa no hay tantos conflictos. No nos cuesta tan trabajo decirle, Señor, gracias, eres bueno, me bendices, me das. Pero ¿qué hay de esos momentos cuando las cosas no están bien? Momentos cuando las cosas están mal. Y esos momentos cuando las cosas están mal, pero llegan momentos a hacerlos más mal. Bueno, quiero decirte que si algo te va a ayudar a que tú tengas una vida santa y honorable para el regreso del Señor, es de que te afirmes en su palabra. Amén. Entonces, el Salmo 119 nos dice realmente qué es lo que tenemos que hacer tú y yo. Especialmente cuando tú y yo, estoy seguro que si estás aquí es porque tú deseas crecer espiritualmente. Estoy seguro de que si tú estás aquí es porque tú deseas vivir más, alejado de esas cosas que cuando tú decides hacerlas te dañan a ti, daña a tu hogar, a tu familia, a los que más amas. Estoy hablando del pecado, alejarnos del pecado. Cuando nosotros anhelamos vivir más en santidad. Estoy hablando cuando nosotros deseamos permanecer más fieles a Dios. ¿Cómo lo logramos? Bueno, el Salmo 119 nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Quiero que tú reconozcas en este momento que afuera el mundo se ensaña a empujarnos a ti y a mí. Nosotros amamos a Dios. Casa. Tenemos que nosotros recordar de que en cada momento nosotros somos bombardeados. Quiero que leamos esta porción del Salmo 109, salmo sumamente hermoso, sumamente grande también. Quiero que leamos versículo 9, el versículo. Creo yo que el rey David responde con este salmo a esta pregunta de ¿cómo le puedo hacer? O mejor éxito, mejor espiritual para Dios. Versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y yo siempre que leo este texto yo digo en mí, no nada más el joven, es niño, adolescente, joven, adulto, casado, la casada, anciano, anciana, todo mundo. ¿Con qué nosotros limpiaremos nuestro camino? Y el mismo salmista contesta diciendo, con guardar tu palabra. Quiero que tú te des cuenta de que el salmista aquí, David, el rey David,
Le habla a Dios en este salmo, le está haciendo esta pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Contesta, versículo 10: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Ese debería ser nuestro anhelo, la verdad. Que tú y yo habláramos así con Dios. Señor, de guardar tu palabra para no pecar en contra. ¿Sabes? Cuando tú haces esto hacia Dios, lo estás haciendo por la gente también que pone Dios a tu lado, en tu casa. ¿Entiendes? Cuando tú aprendes a amar a Dios así, guardar su palabra, de no pecar en contra de Él, el resultado es de que viene o hacer de bendición para los que están en casa. Versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Versículo 12: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda esa. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Te das cuenta? Yo creo que si tú y yo nos enfocamos a ser personas que tienen un hábito en leer la palabra, pero ese hábito nos lleva después a profundizar en su palabra, y ese hábito después nos lleva en meditar su palabra, quiero que sepas de que va a llevar a que tú tengas una vida lenta y hambrienta de tener una vida recta para Dios. Y a la hora que tú tienes una vida recta para Dios, bendice lo que tú haces, bendice el lugar donde tú estás, el lugar de tu trabajo, bendice tu familia, bendice tu matrimonio, bendice tus hijos, lo transmites, lo sienten, ahí donde se cumplen los propósitos. Yo quiero decirte que el salmista aquí no nos habla de una emoción. Quiero que te des cuenta, el corazón aquí del salmista, del rey David, él dice: con todo mi corazón te he buscado. A veces nosotros leemos este texto y nosotros le decimos, por ejemplo, cantábamos: yo te busco, yo te anhelo. La verdad es de que estamos lejos de darle al Señor. Estamos lejos de anhelarle como deberíamos anhelar. Estamos lejos de amarle como deberíamos amarle. Gracias al Señor en su misericordia, no nos consume su ira. Nos da la oportunidad del día de hoy para que nosotros decidamos rendir nuestros corazones. El Señor no se acuerda del día de ayer, se acuerda de este momento, de nuestro corazón. Quiero decirte que para el salmista no era una emoción. Quiero decirte que también para nosotros no tiene que ser una emoción donde comienza el año y comenzamos a leer su palabra y nada más llegamos al capítulo 25 de Génesis y se nos olvida después continuar de leer su palabra, de llenarnos su palabra, de guardar su palabra. No, para él no era una emoción. El rey David aquí no nos habla de una experiencia, no nos habla de un método humano. La misma palabra nos está diciendo de parte de Dios que realmente si hay algo que va a conservar nuestro camino limpio, guardando la palabra de Dios, mantenernos firmes ahí. La firmeza espiritual que tú y yo que necesitamos no se mantiene nada más a través de nuestras intenciones, de cómo nos sientamos nosotros, lo que tiene que ser realmente un compromiso, estar ahí, estar leyéndola, ir más allá, meditándola, memorizándola, preguntándonos:
nos habla a veces cuando nosotros leemos la palabra. Entonces, fíjate que ahí en el versículo 9, 10, donde el rey David le dice, ¿con qué limpiará? Yo le voy a cambiar esta palabra que dice joven, camino, yo diría, ¿con qué limpiará el creyente su camino? Sí, con guardar palabra, Señor. Con todo el corazón te he buscado. Te dice, no dejes de enviarme mandamiento. Cuando nosotros vamos ahí, es interesante que el salmista no responde ah, con más fuerza de voluntad. Es interesante que tú te des cuenta aquí que el salmista no dice con más disciplina. Es interesante que tú veas que el salmista no dice con más experiencia. Es que acabo de conocerle, es que llevo un año congregándome, o es que apenas me convertí a cristiano. Lo que la respuesta es guardando palabra. Yo por ahí he escuchado algunos que dicen esto de una forma quizás divertida, ser algo chistoso todo esto, pero hay personas que se han atrevido a decir de que a veces nosotros nos tomamos pero tan literal de guardar su palabra, que algunos de nosotros guardamos tan bien su palabra, luego ni nos acordamos dónde la dejamos. El texto dice, guardando tu palabra. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que quiere decir guardando tu palabra? De una forma práctica para ti, para mí, guardar la palabra de nuestro Dios, guardarla en nuestro corazón, significa leerla diariamente, tener ese hábito. Quiero leerte este versículo que está en Job capítulo 23, versículo 12. No lo busques, es sumamente corto, yo te lo voy a leer. Pero dice Job, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. ¿Tú te acuerdas quién es Job? ¿Te acuerdas cómo dice la palabra que tenía una cobertura alrededor de él, que nada ni nadie lo tocaba? ¿Sabes por qué? La respuesta. Él mismo decía, de tu mandamiento, palabra, de lo que tú ordenas, yo haga, de lo que sale de tus labios, nunca me separaré, decía Job. Guardé las palabras de su boca más que mi propia comida. Imagínate nada más. Por eso es de que cuando leemos Job y nos sorprende realmente cómo era el cuidado de Dios hacia Job, vemos aquí que realmente Job era una persona común como tú y como yo, pero la diferencia es de que él sí practicaba en guardar la palabra de Dios en su corazón y la vivía. Yo quiero que te preguntes esto. ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué me detiene a mí como para que tú y yo no guardemos su palabra? Hermano, ¿qué nos detiene? ¿La ropa que está secando ahí en el techo? ¿Qué te detiene a mí? Hagámonos esta pregunta. ¿El humo que hubo el jueves ahí en Canadá? ¿Le echamos la culpa a ellos? Job, la vida porque... ¿Ven? Hechos capítulo 17, ¿quieres ir ahí conmigo? Vamos a leerlo. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 10, versículo. Eso es un pasaje que no todo el mundo habla de él, no muy popular. Un pasaje que lo leemos y quizás lo dejamos ir, pero fíjate qué asombrante vemos aquí cómo es que hubo unos creyentes, Salónica, Pablo les compartió el evangelio. ¿Sabes qué es lo que hacían? Ellos no nada más escuchaban. Dice la escritura que todos los días ellos leían la palabra para entender lo que Pablo les estaba diciendo, si realmente les decía la verdad o los estaba engañando. Y dice el texto, dice la palabra, dice el pasaje, que después de que ellos se dieron cuenta de que el evangelio que les predicaba era verdad, dice, entonces creyeron.
Yo quiero preguntarte esto, hermano, mi hermana, estás aquí. ¿Cuánto más te hace falta creer como para que tu vida haga un clic, haga un cambio, para que tú digas, el Espíritu Santo? ¿Sabes? Ellos leían la palabra todos los días. Dice así, Hechos capítulo 17, después de que Pablo y Silas viajaron de las ciudades de Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía, ¿ok? Este pueblo, había una iglesia judía ahí, y fue Pablo a este lugar. Pablo fue a la sinagoga a ver a los judíos como era su costumbre. Tenemos aquí a este apóstol visitando las iglesias que levantaba y fue a visitarlo de costumbre. Durante 3 sábados Pablo discutió con ellos acerca de qué discutía, de las escrituras. No discutían que si la comadre o que el compadre o que si se gastó todo el dinero, que se fue ahí a emborrachar. Discutían sobre las escrituras. Les explicó que las escrituras demostraban que el Mesías tenía que morir y después resucitar. Le estaba predicando el evangelio. Les decía, el Mesías es este Jesús del que les hablo. Algunos de los judíos fueron convencidos y se unieron a Pablo y a Silas junto con muchos griegos. También se les unieron muchas mujeres importantes. Pero los judíos que no creían sintieron envidia. Aquí comenzó el problema, ¿ok? Estaba la iglesia haciendo lo que tenía que hacer. Se predicaba el evangelio, comenzaban a creer, pero dice ahí que había unos envidiosos. Y dice ahí, los judíos que no creían sintieron envidia y contrataron en la calle a unos delincuentes que formaron un grupo y provocaron un alboroto en la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón buscando a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea popular. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a otros creyentes y los llevaron a las autoridades de la ciudad. Toda la gente gritaba, estos hombres han causado problemas en todo el mundo y ahora vienen aquí a causar problemas. Se hospedan en la casa de Jasón y hacen todo lo que está en contra de los decretos del emperador, que era ¿quién? Español, ¿va? ¿Quién? César. Diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Al oír esto, la multitud, las autoridades de la ciudad se inquietaron mucho. Vieron que Jasón y los demás creyentes pagaran una multa, lo soltaron. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Cuando nos brincamos al versículo 10, nos explica. La misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Ahora, fíjate qué es lo que hacían. Estudiaban las escrituras todos los días. No dice los domingos nada más. No dice una vez que encontraron ahí su Biblia ahí toda polvosa. Dice, estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Entonces muchos judíos creyeron y también muchas mujeres griegas importantes y sus esposos. Yo quiero preguntarte, lo que tú escuchas en las prédicas, en YouTube, en el Facebook, lo estudias. Vas a la palabra para ver si tiene el enfoque que realmente tú quieres. O nada más escuchas y te está diciendo, hey, esto no es verdad. Hey, esto sí pasó, esto no pasó. Y yo necesitamos de la palabra y tú y yo necesitamos diario. Dice ahí, el resultado fue de que se convirtieron al Señor Jesucristo. El resultado es de que sus vidas ahora honraban al Señor Jesucristo. Hermano, ¿cuántos de nosotros no tenemos personas ahí en casita que todavía no nos convertimos realmente como estas personas? Vamos a dar testimonio de que hay cordial en nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros guardamos la palabra? Bueno, déjame y te digo una vez más. Leerla diariamente es así como guardamos la palabra. Leerla diariamente da testimonio, te lleva a que tú caigas a los pies de Cristo, mi hermano.
Mi hermana, otra cosa es creerla. No vayas a este texto. Hechos capítulo 8, versículo 26. Conoces este texto, pero déjame te digo ahí. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al sur por el camino que baja a Jerusalén de Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró un eunuco etíope, funcionario de Candace, o sea, la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro de Isaías. Estaba leyendo las escrituras, mi hermano. El problema es de que este varón anhelaba entender las escrituras. Leía las escrituras. ¿Sabes cuál fue el resultado? El mismo Señor mandó siervo para que le explicara el se bautizó. El resultado fue para que Dios era que él pudiera hacer. No necesitamos las escrituras. A veces tú y yo las leemos y quizás puedes tener razón en que dices: es que no le entiendo a este pasaje, es que me confundo aquí. Pero no desistas, síguete llenando de la palabra del Señor, que el Señor se va a dar cuenta y el Señor va a permitir de una u otra forma que el Espíritu Santo te revele a Cristo, puedas realmente entregarte a Él de todo corazón. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe dijo: ¿entiendes lo que lees? El funcionario dijo: ¿cómo voy a entender sin tener quien me lo explique? Entonces el funcionario invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se quejaba. Cuando le cortan la lana, no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. El funcionario le preguntó a Felipe: por favor, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando del mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esta misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo: mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se lo llevó a Felipe y el funcionario ya no volvió a ver y siguió muy feliz camino. A entender que su vida fue una vida bendecida y próspera por haber. La palabra dice: lo llevó a rendirse bautizándose. Pregúntate a ti, esas escrituras para rendirte, dar cuenta de las escrituras, da la palabra quebrada, que estás muestra las áreas, has estado haciendo al alma, has estado siendo el de honra. Eso es a lo que te lleva a tú tener la corazón y humillado realmente, a que esté esa posibilidad cada uno para los. No, guardar la palabra significa obedecer la palabra. Obedecerla. Tú y yo tenemos que
Cuando tú la lees te lleva a que tú no te corrompas, a que tú te guardes, a que aunque los demás están haciendo lo malo, aunque los demás a tu alrededor hayan mentido, oh, no lo voy a hacer así. Sabes, yo trabajo en un lugar donde hacemos piezas, algunas piezas van para aviones de guerra, algunas piezas para aviones comerciales. Son piezas muy caras, pues a veces yo como inspector o como control de calidad, a veces la pieza sale en algunas dimensiones por una mínima tolerancia y a veces la gente me dice, no va a pasar nada, acepta la pieza, va a estar bien y se va a dar cuenta el cliente. Cuando uno trata de decir, no, esta pieza está mal, está mal. El cliente confía o nos paga lo que nos paga para que nosotros le entreguemos las piezas que él requiere. A veces la gente hace algo mal. No les acepto sus trabajos o por sus trabajos porque les digo, tienes que mejorar tu calidad de trabajo. Este no está de acuerdo a lo que nos dan. Ay, como si te pagaran tanto. Ay, como si cuando te vayas te van a regalar la compañía. Lo que pasa es de que tratar de ser lo más recto que cuando nosotros leemos ahí Jeremías, hay un personaje no muy famoso tampoco, pero quiero leerte este pasaje. Quiero que te des cuenta de que aunque más hagan lo que hacen, guardar y obedecer al Señor, Señor va a quedar quieto, Señor va a bendecir, va a cuidar, va a honrar, va a proveer, Señor se va a mostrar a ti. Dice Jeremías capítulo 35, con esto acabo. Dice, este es el mensaje del Señor le dio Jeremías en el tiempo de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Le dijo así, escucha mi hermano, mi hermana. Le dijo, el Señor le habla a Jeremías y le dice, quiero que vayas a la familia de los recabitas. ¿Te suena conocido o no? Lo pasamos despercibido, ¿ah? Pero fíjate que esta familia, a pesar de que no era alguien tan popular, estaba en común. Escucha, ve a la familia de los recabitas y habla con ellos. Y les dice, tráelos a uno de los salones del templo del Señor y ofréceles vino, como diciéndoles, ofréceles algo bueno, que puedan tener un momento agradable, ofréceles vino, le dice el Señor. Entonces, um, Jeremías obedeciendo, dijo, fui y tomé a Hazanías, hijo de Jeremías y nieto de Abasnías, y a sus hermanos, y a sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Hablando de esta familia. Era un hombre de Dios. El salón quedaba junto al cuarto de los príncipes que estaban arriba del cuarto de Maseías, hijo de Salún, guardia del tesoro. Coloqué jarras llenas de vino y copas delante de los recabitas y les dije, beban vino. Fíjate qué es lo que ellos contestan. Pero ellos dijeron, nosotros no bebemos vino porque nuestro antepasado, Jonadab, hijo de Recab, nos lo ordenó diciendo, jamás beban vino ustedes ni sus descendientes. Les dijo, ni construyan casas, ni siembren semillas, ni cultiven campos de uva. Les dijo, vivan siempre en carpas para que puedan vivir mucho tiempo en la tierra donde son inmigrantes. ¿Okay? Fíjate cómo está la cosa. Dios mismo manda aquí a Jeremías a buscar a esta familia. Les dice, llévalos a un cuarto de mi templo y ofréceles vino. Era Dios mandando esto. Va y busca a la familia, los lleva ahí y les dice, yo como profeta, como siervo del Señor, me ha mandado a que yo les ofrezca vino.
Y a la hora de que tú dices, obedecemos, está diciendo que bebamos vino. Pero la respuesta aquí fue, nuestro antepasado nos dijo que no lo hiciéramos. ¿Qué? Eso es lo que nos está narrando aquí el texto. Ahora, um, versículo 8 dice así: nosotros obedecemos todas las órdenes que nos dio nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab. Nunca en nuestra vida hemos vivido vino, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No nada más esa generación, sino que se aseguraban de que las generaciones, los nietos, los hijos, no lo hicieran también. Te lo digo y te lo comparto, que a veces cuando se trata de que tú y yo obedezcamos la palabra, no nos enfocamos nosotros. Vamos a incluir a nuestros, vamos a incluir a nuestros niños, aprendan, obedezcan. Nos hacemos como van a tener su tiempo de aprender. No debemos. Debemos de incluirlos, darles que al Señor sepan y que lo hagan. Cuando ellos no lo hacen, dijimos, pues es que ellos se aseguraban de que sus generaciones, no sé qué tanto tiempo gastaban, no sé qué tanto tiempo ellos se esforzaban, no sé cuántas veces le decían una y otra vez a sus descendientes, a sus nietos o a sus hijos, obedecer esto, tenemos que obedecer esto, no lo puedes hacer. Nosotros, ¿cuánto tiempo lo hacemos? Déjame te digo, por cada noche que tú vas al cuarto de tus hijos o cada vez que tú los sientas a leer la palabra y se están peleando, están discutiendo y te están desesperando, pero tú aún así les lees la palabra y les preguntas o haces lo que tengas que hacer para que ellos escuchen la palabra, estás haciendo lo correcto. Cada vez que tú dices que no entienden, es que no aprenden, es que no me van a dejar orar, vamos ahí, nos tenemos que invertir para que ellos se guarden para el Señor. Eso va a bendecir a tu familia. Bueno, deja y te sigo compartiendo porque con esto acabo. Bueno, esta familia decía, nosotros obedecemos lo que nos dijo nuestro antepasado, no lo desobedecemos, nos guardamos a eso. Acuérdate que es el Señor ahí mostrándole a Jeremías que había una familia que se guardaba para los mandamientos que le daba a su antepasado. Bueno, versículo 17 dice, por esto dice el Señor Todopoderoso, el Rey de Israel, le dice al pueblo, te voy a traer a Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Le dice así, todo el dolor que les he anunciado los iba a castigar, porque yo, el Señor estaba hablando, yo les hablé, nunca me escucharon. Los llamé, pero ustedes nunca respondieron. Entonces Jeremías le dijo a la familia de los recabitas, ahora ustedes, esto les dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, ustedes han obedecido la orden de su padre Jonadab y han cumplido todo lo que les ordenó hacer. Fíjate cuál es la bendición aquí de lo que es obediente. Él les dice, por eso Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, siempre permitirá que en su servicio un descendiente de su familia, de Jonadab y Recab, sea mi servicio. ¿Te das cuenta? Vamos a ponernos de pie. Cuando nosotros nos atrevamos a guardar la palabra en nuestro corazón, quiero que sepas tú de que esta palabra se va a convertir en la guía para cuando tomes decisiones. Creo que cuando tú lo tomes guiado por la palabra de Dios, te va a hacer. Va a llegar un momento donde si
te llenas de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que además cuando tomen una decisión, ellos la van a tomar de acuerdo a lo que más me va a convenir. De la palabra de Dios, la guardas en tu corazón, vas a comenzar a dejar de vas a eso te va a bendecir, va a prosperar, va a hacer que eso cuide tu familia, tu hogar, ver contigo. ¿Quieres realmente ser una persona que crece, una que está dando por darme para el Señor, como dice la palabra?